Texto bíblico que vamos a compartir hoy es Apocalipsis capítulo 2, versículo de 8 a 11. Voy a leer en versión nueva, versión internacional. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza, sin embargo eres rico. Sé cómo te calumnian los que se autodenominan judíos y no lo son, pues solo son una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que el diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán aflicciones durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Amén. Y ahora los miembros del grupo de misión Nehemías y de Esdras van a ofrecerle al Señor una alabanza especial.
Bien. Muchas gracias y muchas bendiciones a los Esra Nehemia Song교회. Creo que el Señor ha recibido con mucho agrado esta alabanza especial. Creo que el agradecimiento no es algo que podemos forzar, sino que es una reacción voluntaria por la gracia y el amor de Dios hacia nosotros. En ese sentido, el agradecimiento o la acción de gracias no debe faltar nunca en nosotros, sino que siempre debe sobreabundar. Tal vez puede ser que seamos tacaños con nuestra gratitud, no porque carecemos del amor y la gracia de Dios, sino porque nuestros ojos espirituales están cegados a la gracia de Dios. Hermanos en Cristo Jesús, nuestro Dios nos ha protegido, nos ha derramado tanta gracia, especialmente la gracia salvadora, a través de su Hijo unigénito, Jesucristo. Y nos ha guiado con su amor todos los pasos de nuestra vida cotidiana. Si Dios siempre es así, tan bueno, ¿cómo no estar agradecidos? ¿No es así? Mientras preparaba la prédica de hoy, he estado reflexionando sobre el hecho de que como Dios me ha bendecido durante toda mi vida, especialmente durante este año 2024. Hermanos, nosotros confesamos con fe que todo ha sido por la gracia de Dios. De la misma manera, el mismo Dios que ha guiado a mí y a mi familia, yo estoy seguro de que Dios ha guiado y bendecido a cada uno de nosotros y a esta iglesia de Cristo hasta hoy en día. El texto de hoy contiene los mensajes del Señor Jesús hacia las 7 iglesias de Asia Menor. Y de las 7 iglesias, solo 2 no fueron reprendidos por el Señor. La primera es la iglesia de Filadelfia. Y la segunda es la iglesia de Esmirna, la cual sale en el texto de hoy. Pero hermanos, la iglesia de Esmirna era una iglesia que aparentemente no estaba en condiciones suficientes para dar gracia al Señor. Como vemos en el texto de hoy, esta iglesia del Señor era una iglesia que sufría muchas dificultades y tribulaciones. No era una iglesia que sufría aflicciones de vez en cuando, sino que tenían que enfrentar una tribulación tras otra tribulación. Era una iglesia que había sufrido mucho más que cualquier otra iglesia. Según el verso 9 del texto de hoy, el Señor Jesús le dice a la iglesia de Esmirna: yo estoy contigo, conozco tu aflicción, tu sufrimiento, tu tribulación y tu necesidad. Y luego el Señor felicita, reconoce a la iglesia de Esmirna diciendo así: pero en realidad ustedes son ricos. Hermanos, esto es lo que debemos tener en nuestro corazón cuando celebramos el Día de Acción de Gracias, reflexionando sobre todo el transcurso de todo este año. Lo más importante que debemos recordar, lo que nunca debemos olvidar, es esto: ¿cuál es la evaluación de Dios sobre nuestra fe durante todo este año? ¿Qué nos dirá nuestro Señor Jesús a nuestra iglesia? ¿Nos felicitaría por lo que hemos crecido de fe en Dios? ¿O nos reprenderá por nuestra falta de fe? Es cierto que estamos espiritualmente ricos a los ojos del Señor Jesús. Hemos producido muchos frutos, tal cual como nos ha guiado la oración de hoy, Yunteung Jipsanim. Hemos dado frutos espirituales que el Señor quiere que produzcamos.
Eso es lo que tenemos que reflexionar y chequear en este momento. Hermanos, en el tiempo del Nuevo Testamento, los miembros de la iglesia de Esmirna estaban en medio de una gran tribulación y de tanta dificultad. Y aparentemente tenían mucha necesidad material, económica. No tenían nada en sus bolsillos, nada en sus manos. Estaban viviendo en un mundo tan materialista y egoísta como hoy en día. En una palabra, aparentemente no estaban nada felices. Materialmente eran muy pobres según el criterio del mundo. Entonces, ¿por qué Jesús está diciendo que son ricos? El versículo 10 del texto de hoy podría ser la respuesta a esta pregunta. Y dice así: no tengan miedo de la aflicción que recibirán en el futuro, porque he aquí, el diablo va a probar a alguno de ustedes echando a algunos en la cárcel y tendrán tribulación durante 10 días. Pero sean fieles hasta la muerte, y yo les daré la corona de la vida. Aquí sale una palabra muy importante, que se trata de la lealtad, la cual también se puede traducir como el hecho de ser fieles a nuestro Señor. Algunos de ustedes preguntarán, ¿pero qué relación hay entre el hecho de ser ricos y el hecho de ser fieles a nuestro Señor? La palabra de Dios nos dice que hay una gran diferencia entre lo que pensamos sobre la riqueza y lo que piensa Dios sobre la riqueza. Como todos sabemos, la definición del mundo acerca de la riqueza se refiere a la abundancia y prosperidad de las cosas materiales y el éxito en este mundo. Por otra parte, la definición de Dios sobre la riqueza tiene una estrecha relación con el hecho de que si hemos cumplido y obedecido fielmente la misión o el llamado que Dios nos ha encomendado. En este sentido, la iglesia de Esmirna, aunque a los ojos de la gente del mundo estaban muy pobres y que no habían logrado nada, y que habían sufrido tantas tribulaciones. Sin embargo, a pesar de todos aquellos problemas, se mantuvieron fieles y firmes, siendo fieles al llamado y a la palabra de Dios. Es por eso que realmente pudo ser llamada por el Señor como una iglesia espiritualmente rica y abundante, una iglesia que da frutos de la cosecha espiritual. Fueron realmente reconocidos y felicitados por el Señor Jesús. Entonces, podemos decir que según la palabra de hoy, el criterio de Dios sobre la riqueza no es cuánto poseemos, no depende de cuántos logros y méritos hemos realizado o cuántas cosas hemos hecho con éxito, sino depende de cuán fielmente hayamos cumplido la misión o el llamado que Dios nos ha encomendado. Depende de cuánto nos hayamos transformado en personas obedientes de corazón y agradables para el Señor Jesús. Hermanos, la iglesia de Esmirna ha sido fiel hasta la muerte y por esta razón ha sido reconocida por el Señor. Y ahora en este momento yo, como mensajero de la palabra del Señor, les exhorto y proclamo con fe que todos ustedes sean mujeres y hombres fieles a la palabra viva del Señor Jesús hasta el fin de la tierra. Y así de esta manera, para que podamos ser una verdadera iglesia de Cristo Jesús, llena de las maravillosas bendiciones espirituales y la gracia de Dios, como ha sido la iglesia de Esmirna.
aunque haya obstáculos y dificultades, aunque persistan las penurias, dolores, fracasos, cosas que nos ponen preocupados y nerviosos, etcétera, y etcétera. Espero que todos nosotros podamos ser fieles y firmes ante Dios, que así sea. Amén. Hay un viejo refrán de Corea que dice lo siguiente: el que se ríe al final es el verdadero ganador. Hermanos, nosotros no vivimos para tener éxito en el mundo, sino vivimos para ganar la victoria final junto con nuestro Señor Jesús. Y esa victoria ya ha sido ganada por nuestro Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz y fue resucitado al tercer día. Hermanos, con esta seguridad de fe yo les sugiero que cuando estemos atribulados, cuando estemos abrumados y desesperados, que miremos a nuestro Señor y que sigamos a nuestro Señor para que todos podamos ser verdaderos discípulos de Jesús, teniendo la victoria final. Por lo tanto, tenemos que repasar cómo ha sido todo este año 2024 y debemos hacer esta pregunta a nosotros mismos. ¿Hemos sido verdaderamente fieles a la palabra de Dios que el Señor Jesús nos ha encomendado? ¿Hemos sido realmente obedientes a la voluntad de Dios, dando frutos del Espíritu Santo en nuestra vida cotidiana, agradeciéndole al Señor de todo el corazón? O tal vez estamos compartiendo testimonios de esta forma: yo tuve un año súper bueno, re bueno, he venido a la iglesia todos los domingos para rendir culto a Dios, he entregado mucha cantidad de ofrenda al Señor, hice bastante servicio en la iglesia y ayudé a los prójimos, y así el Señor me ha bendecido mucho, me ha dado grandes riquezas, abundancia, prosperidad. Durante todo este año, Dios ha bendecido mi negocio, ayudando para que tenga éxito. Y también el Señor me ha sanado mi enfermedad. Dios ha bendecido a mi familia, especialmente a mis hijos, haciendo que le vaya re bien en el estudio, en el trabajo. Si alguien me preguntara: pastor, ¿no son estas bendiciones? Yo respondería que sí, que son bendiciones de Dios, pero estas cosas terrenales las piden también la gente del mundo. Son cosas terrenales, las cuales no pueden satisfacer nuestras almas, nuestro espíritu. Son cosas que piden los gentiles. Son cosas que no es primordial para nosotros, quienes somos los hijos de Dios. Por eso, nuestro Señor Jesús ha dicho que debemos pedir y buscar primero el reino de Dios, la justicia de Dios y la voluntad de Dios. Esto sería lo que se dice en Corea, 기복주의 신앙, que se trata de una fe inmadura que pide a Dios solamente la prosperidad y la bendición terrenal. A este tipo de fe lo llamamos una fe en busca de la gracia barata, como dijo el famoso pastor alemán Bonhoeffer. Hermanos, no busquemos solo la gracia barata, entre comillas. Son también la gracia de Dios, pero Dios quiere que llevemos nuestra gratitud al siguiente nivel, que nos maduremos de fe, que podamos confesar a Dios y a los hermanos de fe de esta manera: durante este año Dios ha cambiado mi vida. Dios hizo crecer mi fe. El Señor ha transformado totalmente mi personalidad y mi fe en Él. Dios me ha dado la gracia de poder dar este maravilloso fruto de la misión y evangelización. Dios ha obrado en mí para poder compartir este evangelio, la buena noticia, a mis amigos, a mi familia y a mis prójimos. Y así, de esta forma, me ha bendecido de gran manera para que se extienda el reino de Dios. Dios espera que nosotros podamos confesar y compartir este tipo de gratitud y la acción de gracias.
Un pastor de Corea del Sur escribió una columna que dice lo siguiente, voy a leer. Un pastor estaba a punto de retirarse por su edad avanzada y dijo así como su última palabra: en toda mi vida de ministerio he visto creyentes que ofrecieron mucha ofrenda con fe al Señor. También he visto personas que consagraron toda su vida sirviendo al Señor con mucha fe y con placer. Pero nunca he visto a un miembro de la iglesia que haya entregado al Señor una ofrenda espiritual, convirtiendo su carácter malo en un carácter santo como el de Jesús. Todos los que estaban presentes en ese lugar se rieron, pero yo no pude reírme, porque para mí era algo muy serio lo que ha dicho el pastor. Y me pregunté a mí mismo, ¿qué hay de mí? ¿He entregado realmente mi carácter al Señor? ¿No es que estamos creyendo en Jesús sin querer que nuestro carácter y naturaleza vieja se conviertan en el carácter del Señor Jesús? ¿No es que deseamos vivir una vida de fe bastante light, liviana, sin ningún cambio de nuestra personalidad, sin nada de renovación y restauración de nuestra fe en el Señor? Hubo un tiempo en que yo pensaba que yo estaba pastoreando bien, pero la respuesta del Señor no fue la que yo esperaba. Me dijo así: pero vos no tienes nada para ser elogiado o felicitado por mí. Me quedé choqueado y mi corazón se entristeció. Entonces se me surgió esta pregunta: ¿cuánto más tendré que esforzar para que el Señor me lo reconozca? No podía entender el corazón del Señor, porque yo no sabía que eso era cuestión de cambiar mi personalidad, que se trataba de convertir mi personalidad imitando al Señor Jesucristo. A primera vista parecía que yo era bueno pastoreando. He esforzado muchísimo, yo trabajé muy duro, yo no era perezoso. Seguía obrando y seguía orando también, escudriñando la palabra, predicando, visitando a las familias de los miembros de la iglesia, etcétera y etcétera. Hice todo lo posible, todo el esfuerzo humano para que se produzcan muchos frutos en el ministerio pastoral. Hasta me decían que soy muy exigente a mí mismo. Pero resulta que eso no era encomiable, no era agradable ante Dios, porque era mi personalidad que me motivaba y exigía todas esas cosas. Yo era perfeccionista por naturaleza y eso no tenía nada que ver con la gloria del Señor, con la gracia renovadora del Señor Jesús. En realidad me di cuenta de que yo trabajaba duro porque no confiaba en el Señor, porque no ponía esperanza en el Señor, sino en mi esfuerzo. Por eso me esforzaba todo el tiempo, porque si no me ponía nervioso. Hay pastores que ejercen su ministerio de una forma diferente a la mía. Ellos son buenos con la gente, son buenos con todo el mundo y son relajados, entre comillas, y no se complican su vida y su ministerio. Son muy nakchonjok, positivos. No estoy diciendo que haya algo malo en ese tipo de personas. Ese tipo de personas tiene sus ventajas. Hacen que la gente se sienta cómodos como cuando estén juntos con él. Pero si esa persona no ha experimentado un cambio, una transformación de su personalidad, una conversión radical de su fe, entonces ese carácter o la personalidad no tiene nada para ser reconocida por Dios. Es porque está actuando de acuerdo a su propia personalidad, a su propio esfuerzo humano. Como dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, el que agrada al Señor es el que ha sido transformado, ha sido una nueva criatura en el Señor.
Por lo tanto, hermanos en Cristo Jesús, al recordar todo el transcurso de este año 2024, quisiera que hagamos una autorreflexión, haciendo las siguientes preguntas a nosotros mismos. Durante todo este año, ¿cuánto nos hemos esforzado y anhelado para vivir realmente una vida obediente y fiel al llamado del Señor? ¿Cuánto hemos esforzado y anhelado para cumplir la misión que Dios nos ha encomendado para esta iglesia de Cristo? ¿Hemos sido verdaderamente fieles a la palabra de Dios, adorando a nuestro Señor Jesús en espíritu y en verdad, orando y obedeciendo a la palabra? Y así, de esta manera, fuimos verdaderos adoradores al Señor por medio de nuestra vida. Y al mismo tiempo, quiero que seamos mujeres y hombres de fe, confiando y confesando al Señor que Dios es tan bondadoso y misericordioso que nos ha perdonado todas nuestras faltas, todos nuestros pecados y defectos, incluso nuestra falta de fe en el Señor. Y que Dios nos ha guiado hasta ahora con su inmenso amor y gracia, y que estamos verdaderamente agradecidos a nuestro Padre Celestial. Que nuestro Dios sea glorificado por los siglos de los siglos. Amén. Llegamos a la conclusión del mensaje de hoy. Permítame resumir y repasar la prédica de hoy en 3 puntos. Primero, la gratitud o la acción de gracias no es algo que se da a forzada, 강제적으로, no es obligatorio. Tiene que salir desde nuestro corazón, desde el interior nuestro. Es una reacción que surge de una auténtica conciencia de la gracia sublime y el inmenso amor de Dios hacia nosotros. Segundo punto, mientras celebramos esta jornada del Día de Acción de Gracias, debemos reflexionar sobre la gracia del Señor, recordando este año 2024. Debemos realizar un chequeo espiritual con las siguientes preguntas. ¿Cómo sería la evaluación, la calificación del Señor sobre nuestra fe durante este año? ¿Fue nuestra iglesia espiritualmente rica a los ojos de Dios? ¿Hemos producido abundantemente los frutos del Espíritu Santo que el Señor nos ha encomendado? Esta sería la verdadera acción de gracias a nuestro Dios. A nuestro Dios le agrada esta gratitud. Y por último, como sale en el texto de hoy, Dios quiere que enfrentemos y sobrepasemos con fe todos los problemas y obstáculos, tal como hizo la iglesia de Esmirna. Recordando este año 2024, debemos preguntar a nosotros mismos: ¿cuánto nos hemos esforzado, anhelado para imitar a nuestro Señor Jesús? ¿Cuánto hemos dedicado adorando al Señor, orando, alabando a Dios y para obedecer a la palabra del Señor? ¿Hemos sido realmente fieles a la palabra de Dios? Y al mismo tiempo, los invito a que agradezcamos a nuestro Señor por su gracia, por su amor, por su bondad, por su misericordia, por su perdón, esperándonos hasta ahora, guiándonos hasta ahora con su inmenso amor, para que volvamos a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos celebrar esta jornada santa de Día de Acción de Gracias. Padre Dios, al pensar en todo el transcurso en este año 2024, nos damos cuenta de que todo fue por la gracia de Dios. Confesamos que ha habido momentos de dificultad y crisis, pero te damos las gracias de todo corazón, sabiendo que tu mano de amor y gracia siempre ha estado ahí para protegernos y guiarnos. Señor, ayúdanos a ser pueblo de fe y pueblo fiel, firme y agradecido, y siempre despierto espiritualmente
a través de tu palabra y de la oración, y así para cumplir la misión que nos has encomendado, y como has hecho con la iglesia de Esmirna. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Ahora los invito a cantar una canción de alabanza, 주 은혜임을 나는 믿네. Haciendo una reflexión, haciendo una pregunta a nosotros mismos: ¿qué tan fieles fuimos con el Señor? Y reflexionando también toda esa gracia que nos ha derramado nuestro Dios durante todo este año. Demos las gracias a nuestro Señor de todo corazón. Vamos a cantar. 나의 모습 보네 상한 나의 맘 보시네 주 나의 눈물 주 나의 눈물 안에 홀로 울던 맘 주 사랑 내게 있네 주 사랑 내게 있네 그 사랑이 날 El Señor llena con su amor nuestro corazón. 주 은혜 내게 있네 y nos derrama su gracia. 그 은혜로 날 세우네 세상 소망 세상 소망 다 사라져가도 주의 사랑은 끝이 없으니 살아가는 이 모든 순간이 주 은혜임을 나는 믿네 세상 소망 다 사라져가도 주의 사랑은 끝이 없으니 살아가는 이 모든 순간이 주의 우리 목소리로만 천천히 찬양하게 살아가는 이 모든 순간이 주 은혜임을 Cantemos por última vez 살아가는 이 모든 순간이 주 은혜임을 나는 믿네. Los invito a tener un momento de oración, aunque sea 1 minuto o 2 minutos, a tener un diálogo a solas con nuestro Señor. 지난 1년을 돌아보시면서 정말 마음속에서 우러나오는 감사를 하나님 앞에 올려드렸으면 좋겠습니다. 그렇게 alcemos nuestra gratitud, pero de todo nuestro corazón, recordando toda la gracia derramada que hizo Dios por nosotros. Vamos a orar. Aunque nos encontramos con dificultades, con sufrimientos, aflicciones, Señor, siempre nos cuidaste, nos llevaste hasta aquí, nos guiaste, protegiste. Gracias, Señor. Ayúdanos, óbranos en cada uno de nosotros para que se restaure nuestro corazón. Abre el corazón nuestro, Señor. Gracias, Señor, para que podamos ser fieles, firmes de tu promesa, Señor. Para que seamos hombres y mujeres de fe, Señor.
Gracias, Señor, a tu palabra, para que seamos obedientes a tus promesas. Gracias, gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Gloria al Señor. Recibe la gloria, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias. Todo es por la gracia, Señor. Gracias. Cerremos esta reunión con el Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación, líbranos del mal. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Amén.